la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña. ¿Cómo está, ministra? Buenos días. Hola, Azucena, buenos Me días. da mucho gusto saludarle, ministra. Hace mucho que teníamos ganas de platicar con usted. Sé que las cosas no han sido sencillas, pero me da particularmente hoy gusto saludarle, ministra. Igualmente, Azucena, muchas gracias. Oiga, pues ya qué caso tendría hablar de cosas técnicas, de cosas de la Constitución, digamos, si ya el proceso electoral ha cerrado. Lo que me gustaría preguntarle, ministra, es, cuando usted asume la presidencia de la Corte, ¿se imaginó esta tempestad? ¿Era su proyección de presidencia de futuro? No, realmente no me imaginé todo lo que ha sucedido durante el periodo que tengo como presidenta. ¿Cuál fue el parteaguas según usted? ¿Dónde se rompió la armonía con el Poder Ejecutivo particularmente? ¿Dónde se dio esta fractura que se volvió irreparable? Yo creo que con la decisión del Tribunal Pleno sobre la inconstitucionalidad de que la Guardia Nacional perteneciera al Ejército, ahí fue realmente la división. Ahí O fue sea, no la división, pero sí donde se rompió la relación. se rompió la relación, ¿no? Bueno, absolutamente, ministra, usted ha sido objeto de múltiples agresiones, adjetivos descalificativos desde la mañanera. A partir de eso y después con otros acontecimientos, ministra, pues es una situación que la puso vulnerable, que la colocó en un estado de vulnerabilidad pública. Sí, realmente en una evaluación que algún día haré con Ujú. toda la calma que se necesite, yo creo que incidió en discursos de odio que Ujú. están prohibidos en nuestra Constitución. Así es, nunca como hoy los ministros de la Suprema Corte de Justicia fueron tan señalados y particularmente usted. Sí, es una situación muy preocupante porque esto incide directamente en la independencia judicial. Incide porque sí hay ahí alguna situación que afecta anímicamente, se sienten vulnerables, amenazados. ¿Cómo interfiere esta agresión, estas agresiones verbales con las decisiones o la independencia del Poder Judicial que usted representa? Mire, en lo particular, y se lo digo con total convicción, este tipo de agresiones no han influido en mis determinaciones, en mis decisiones, pero sí se crea un ánimo en la sociedad de desprestigio, de cierta manera que puede terminar en una persecución política, una cuestión de violencia de género. Sí. Sí es muy lamentable y sobre todo preocupante que si al presidente de un país no le gusta la determinación que toman los jueces, los magistrados, los ministros, con apego a la ley y a la Constitución, porque esa es nuestra función, se trate de exhibirlos, de ponerlos en mal con la sociedad e incluso aludir a un juicio político. Eso es realmente preocupante y ha sido presión, aunque los jueces federales y los magistrados federales, magistradas, han sabido responder a su compromiso con la sociedad, independientemente de la exhibición constante. Ese No sé, se ha dicho mucho que entonces toda esta reforma judicial que aseguran los expertos hará mucho daño a la impartición de justicia en México, pues no responde a un análisis, sino a una venganza contra ustedes y los ministros que han votado en contra de proyectos de la 4T, ministra. Podría pensarse que ese es el verdadero motivo si partimos de que esta reforma no va a contribuir en nada ni a Ujú. la impartición de justicia,
ni en una democracia constitucional que estábamos construyendo como país. Una venganza sin, bueno, evidentemente sin sentido y que no va a llevar a mejorar al Poder Judicial. No solo al Poder Judicial, a la justicia en México va a impactar y yo pienso que negativamente. La ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña Hernández, se habló mucho, ministra, de este capítulo del 5 de febrero en Querétaro, donde usted no se levantó de la silla cuando llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador, no se levantó para recibirlo y aplaudirle, etcétera, en este aniversario. Se habla mucho que ese fue el parteaguas. ¿Qué pasó ese día, ministra? Porque va a quedar pues en la historia como un capítulo dentro de la ruptura entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Mire, yo creo que realmente no fue ese momento donde lo que provocó la ruptura, todavía el 13 de febrero, que fue con la marcha, que se realizó la marcha de la lealtad, si Sí. recuerdan, estaba bien la relación. Realmente cuando el presidente comentó que no se le tomara la llamada a los ministros, fue a partir de la decisión del Tribunal Pleno con relación a la Guardia Nacional. Esa fue la ruptura. ¿Me podría contar qué pasó ese 5 de febrero? ¿Cómo lo vivió usted? ¿Llegó el presidente? ¿No lo vio? ¿Qué pasó, ministra? Mira, Estela, lo he comentado. Ujú. Más que nada, los motivos ya lo diré en su momento, como lo he dicho en diversas ocasiones. Pero ¿qué sucedió alrededor de si me levanté o no me levanté? El presidente llegó, entró el primero que el presidente de los diputados y el mío, que cambiaron los letreritos donde nos íbamos a sentar. Por protocolo hay un determinado asiento que le corresponde no a los representantes de los poderes, no necesariamente a la persona, sino a los representantes del poder. Se cambiaron, o sea, hubo muchas cosas antes, en función de que se había ya roto completamente el protocolo en esa ceremonia. Es decir, el no levantarse de su asiento fue una decisión consciente. Ya lo contaré, Azucena. Ay, bueno, nos va a dejar ahí con la duda, pero yo sé que usted lo contará en algún momento, ministra. Aún así, ha sido descarnada las agresiones, las amenazas contra usted y contra otros ministros, algo que, bueno, pues que nos deja a todos con una preocupación de que pueda seguir en el futuro una vez aprobada la reforma al Poder Judicial. Sí, porque además debemos tomar en cuenta que nuestro país no es una isla aislada. Estamos dentro de un contexto internacional que como Estado tenemos también obligaciones en cuanto a firmas de tratados relacionados con derechos humanos, que es obligación del Estado mexicano. Y que tendremos que decidir a quien le corresponda. Si seguimos cumpliendo con esas obligaciones a nivel internacional o no, y entonces ya será la construcción de un sistema de justicia diferente. Bueno, ministra, mire, tengo que hacer un corte porque es automático, inamovible y me da mucha pena dejarle esperando ahí unos minutitos, pero aguánteme, por favor, porque le quiero hacer un par de preguntas más ahora que tengo la oportunidad de platicar con usted. ¿Me espera un Claro que poquito? sí. Muy gracias a la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña. Gracias, presidenta. A ver, preguntarle si se aprueba tal como está la reforma al Poder Judicial, que todo parece así va a ser, en la primera quincena de septiembre. ¿Cuál es el futuro de la actual Suprema Corte? ¿Cuál es su futuro, Norma? Del actual, ya lo he dicho, la Suprema Corte de Justicia
como institución seguirá existiendo. La actual Corte, los ministros, según establece un transitorio, podrán postularse para la elección directa y los que decidamos no participar tendremos que presentar nuestra renuncia antes del cierre de la convocatoria para esta elección y seguiremos laborando, porque así lo dice el transitorio, hasta el 31 de agosto de 2025. Correcto. ¿Cuándo cierra la convocatoria, ministra? No hay fecha cierta, la Constitución no establece fecha, dependerá de cómo se instrumente. Correcto. Porque además el primero tiene que entrar en vigor, pero además tiene que haber todas las reglas a las que va a estar sujeta esa elección. Y ahorita no hay ninguna regla. No hay ninguna regla establecida. En los transitorios se dice que el INE, por acuerdos generales, irá estableciendo esas reglas para esta elección de 2025. Bueno, decía el Universal que Claudia Sheinbaum había dicho a sus legisladores que en octubre iba a empezar el registro. No está claro entonces cuándo cierra y cuándo tendrían que presentar su renuncia aquellos que no van a participar. ¿Usted va a participar en esta especie de sorteo, tómbola, elección? No, yo en el momento que la Constitución determine el fin de mi cargo como ministra, ahí terminará mi función. ¿Qué viene para usted, Norma? Porque es muy importante, ha sido muy importante que una mujer presida la Suprema Corte, lamentablemente en este ambiente tan tortuoso, pero usted se ha convertido en un símbolo de valentía para muchas mujeres, ¿lo sabe? Muchas gracias. ¿Lo sabe, ministra? Muchas gracias. He tenido el privilegio, la fortuna de que me lo han demostrado y niñas y adolescentes y mujeres adultas. Yo seguiré luchando por lo que creo, por lo que tengo convicción, que es el establecimiento de un Estado constitucional y democrático de derecho y los principios y valores que debemos tener como país. Yo seguiré en eso. Ministra, no sé si usted era cuando usted era niña, jovencita, ya pensaba en este momento en ser presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y luego usted llega a este lugar tan privilegiado, tan importante y llega en este momento de la historia en México. ¿Cómo lo reflexiona? ¿Cómo lo piensa y cómo lo asimila, ministra? Porque pues los sueños, uno siempre se los imagina en el sueño, se lo imagina todo bonito y fácil y la realidad es muy dura y más con las mujeres y en una posición como la que usted ha desempeñado más. Sí, mira, yo nunca soñé ser presidenta de la Corte. Empecé en jurídicas como académica, en un trabajo 100% académico, después ingresé al Poder Judicial Federal y me enamoré de mi carrera. Me enamoré de poder impartir justicia, del estudio, del aprendizaje constante, no solo de los asuntos en particular, sino de la naturaleza humana que reflejan esos expedientes. Perdón. No, le escucho. Gracias. Y seguí trabajando, estudiando, y te digo, a ninguna mujer, yo creo, en México le ha sido fácil. No a mí, a ninguna mujer le ha sido fácil. El tratar de compaginar familia, trabajo, estudio, los ascensos que vienen de ti, porque esa es la carrera judicial, no dependen más que de ti. Es eso. Y en este momento, pues seguir trabajando. Bueno. Oiga, presidenta, nunca tuvo la oportunidad de hablar, digamos, con el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué le diría al final de su sexenio? ¿Qué le diría?
Yo creo que no tendré oportunidad de hablar con él. Ajá. ¿O qué le Este, dice? Queremos saber qué le dice la ministra Piña al presidente López Obrador al finalizar el sexenio. Mira, yo diría que, y ya también lo he comentado, nadie tiene el monopolio del amor por su país. Yo tengo otra visión, pero nadie tiene el monopolio del amor por su país. Así es, nadie tiene el monopolio del amor por su país. ¿Cuál sería su conclusión, ministra? Pues usted me dice que en cuanto entre en vigor esta reforma, se marquen los tiempos, usted se va. ¿Cuál sería su reflexión de este periodo por el que atraviesa México? Y también nos importa saber cuál sería su reflexión personal, lo que le ha tocado Mira, vivir. la vez pasada oí una entrevista con el doctor Diego Valadez y me gustó mucho cómo explicó esta parte de que estamos viviendo, que para muchos que creemos en la democracia, en la constitución, en la división de poderes, esto debe verse como un eclipse, pero no total. Se seguirá luchando, se seguirá viendo y tendrá que pasar. Un eclipse, no un eclipse total, y tendrá que pasar esta época en la que pues sí hay un riesgo, siempre hay un riesgo en el exceso de poder, ministra. Quien Sí, tiene mucho poder tiende a equivocarse, a tomar las decisiones erróneas, porque pues además se rodea solamente de quienes hablan de cosas positivas al presidente o a la presidenta y se pierde la perspectiva. Es muy riesgoso. así es, coincido completamente contigo. Más que el cargo, el poder, y siempre lo he pensado, uno debe asumir una responsabilidad. Y mientras uno va teniendo cargos que van y que implican un, una, un ¿cómo te diré? Un mayor Ajá, compromiso. una mayor responsabilidad. Ajá. O sea, tienes un mayor compromiso con tu país, eso duplica o eleva exponencialmente la responsabilidad que tienes con tu propio país. Ministra, dicen que es tiempo de mujeres. No sé si de algunas mujeres o es tiempo de todas las mujeres. ¿Usted qué opina? Yo, como sabes, soy feminista convencida y creo que las mujeres tenemos que seguir en esto y no es que sean tiempos de mujeres o no, es que las mujeres poco a poco hemos llegado a donde hemos querido llegar por nuestro esfuerzo y por nuestro trabajo desde hace mucho. Y somos herencia de mujeres que empezaron antes que nosotros. Así es. Y somos responsables, bueno, en el caso de gente, de mujeres tan destacadas como usted, de lo que viene y de que a las siguientes les sea menos complicado. Ministra, me ha dado mucho gusto platicar finalmente con usted estos minutos. ¿Va a haber sesión hoy? Fíjate que están suspendidas las labores. Ajá. Yo estoy en mi oficina y Ah, bien. cité a los ministros a las 11:30 para una sesión privada para platicar sobre el tema y ahí lo vamos a decidir. Bueno, pues ministra, un gusto escucharla, un abrazo, nuestro reconocimiento y ojalá que nos encontremos pronto. Gracias. Azucena, te mando un fuerte abrazo. Muchas Gracias. gracias. Gracias a usted. La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández.